Ok. Vale. Vale, vamos a comenzar entonces, y así se va uniendo gente. Bueno, ahí si no les queda algo claro, ya lo verán. Bueno, buenas tardes a todas. Mi nombre es Matilde, y junto a Romina y Javiera conformamos el equipo de Educolab. Somos una fundación que, bueno, que está creciendo ahora, ¿cierto? Que estamos construyendo con mucho cariño, para dedicarnos al desarrollo del aprendizaje socioemocional en los contextos escolares. La semana pasada, Romina nos estuvo hablando sobre mentalidad de crecimiento en un taller abierto también, que estuvo súper lindo, participaron poquitas personas, pero, o sea, pero funcionó súper bien. Eh, y hoy también somos poquitos, poquitas, pero también vamos a hacer que funcione lindo y que las personas de acá se puedan ir con algo nuevo, ¿cierto? Algo para sus clases o algo para también sus vidas. Y el día de hoy nos toca hablar sobre el aprendizaje cooperativo y el desarrollo de competencias socioemocionales, ¿vale? Ahí están como nuestros datos igual, por si nos quieren buscar, después al final también los vamos a mostrar. Los objetivos de esta presentación va a ser, por un lado, reflexionar acerca del aprendizaje cooperativo y sus beneficios para el desarrollo de las competencias socioemocionales. Y por el otro lado, comprender cuál es el rol que debemos tener como docentes a la hora de planificar y ejecutar actividades de aula que incorporen el aprendizaje cooperativo. Para que entiendan la estructura de la presentación, vamos a comenzar hablando sobre qué es la cooperación, después vamos a hablar un poco sobre lo individual, lo competitivo, las diferentes estructuras que se dan y dinámicas de interacciones. Luego vamos a pasar a hablar sobre la teoría de la interdependencia social y la cooperación en el aula, los beneficios también del aprendizaje cooperativo para el desarrollo socioemocional, las estrategias de aprendizaje cooperativo, luego vamos a hacer una actividad grupal y finalmente vamos a terminar dando como una serie de consejos para el aprendizaje colaborativo en el aula. Bueno, para que armemos como una base común, me gustaría comenzar sabiendo qué entendemos las personas que estamos aquí sobre qué es la cooperación, qué significa para nosotros, ¿vale? Para eso vamos a ir a www.menti.com y con el código que aparece acá se va a poder responder en pantalla y vamos a poder ir viendo la respuesta, ¿vale? Si alguien no entiende me puede preguntar, pero www.menti.com y les va a pedir ese código que aparece ahí. Ahí dejaron, la Javi dejó el código y vamos a poder ir viendo en pantalla sus respuestas de qué significa para ustedes la cooperación. Claro, ¿qué significa? ¿Es como importante o no? ¿Existe la cooperación? ¿En qué momento se da? ¿Qué sienten cuando se coopera? El equipo como prioridad. Alguien, si no puede entrar a Menti, también puede escribirlo en el chat su respuesta. Trabajar con otros y otras buscando un objetivo común en el que mi experiencia es imprescindible para el aprendizaje de otros y viceversa. Daniela nos comenta, trabajo en equipo, ver necesidades de otros.
Carolina dice, trabajar con otros desde la colaboración. Tiene que ver siempre entonces como con el grupo. Y con realizar algo, ¿no? Otra respuesta dice, un esfuerzo colectivo para alcanzar un objetivo, donde no hay necesidad de competencia. Y es el sentimiento de querer ser partícipe de algo, trabajando con otros, teniendo en cuenta que se obtendrán beneficios para otros, otras y para sí mismo. O sea, ya si como sacáramos conceptos de aquí, no sé, a mí se me viene como, primero que nada, tiene que ver con un grupo, ¿cierto? Con personas, tiene que ver con hacer algo, ¿cierto? Con una meta, ¿no? Como lograr, como conseguir algo en conjunto. Apoyarnos unos a otros desde nuestras fortalezas. Tan bajito. A ver, me voy a acercar entonces el compu. ¿Me escuchas mejor ahí, Daniela? También que tengo la voz un poco mal. Vale, entonces yo escucho bien. Vale, va a volver entonces a la presentación para continuar, ya que más o menos vemos como lo que pensamos sobre cooperación y que más o menos se parece, ¿cierto? Se asemeja. ¿Qué nos dicen entonces como la investigación sobre la cooperación? Johnson y Johnson son dos autores que trabajan mucho este tema y trabajan en la cooperación y el aprendizaje colaborativo, son los hermanos, y ellos nos dicen que la cooperación consiste en trabajar juntos y juntas para alcanzar metas, ¿cierto? Para alcanzar objetivos. Ahora bien, como cómo se configuran nuestros grupos, cómo se configura nuestras dinámicas por lo general, y si lo pensamos en el aula y lo pensamos como fuera también. Como a veces da para pensar que es todo un poco individual y competitivo, ¿no? Como he escuchado hartas de esas quejas, así como que está el mundo súper individualizado, que ya no se puede como trabajar en equipo porque toda la gente quiere competir, que el mercado laboral, ¿cierto? Que un montón de cosas, que las carreras, que no sé, la evaluación docente, todo como que pareciera que todo hay que competir para conseguir las cosas. Pero ¿somos así nosotros como personas, como especie? La psicología evolutiva del desarrollo tiene respuesta, pero primero vamos a ver un poquito de este video que nos muestra cómo los niños y niñas menores de 3 años interactúan en situaciones de cooperación. Bueno, entonces, ¿qué nos muestran estos videos? Estos videos nos muestran, bueno, son estudios sobre altruismo y sobre cooperación que se hicieron en Alemania por estos autores que salen ahí abajo.
Y bueno, esto nos muestra que en realidad como especies tendemos a la cooperación. Y que de hecho, por ejemplo, también desde la psicología evolutiva se ve que, por ejemplo, el aprendizaje por imitación o la manera que tenemos las personas de enseñar deliberadamente, o sea, como decidir enseñarle a alguien algo sobre alguna cosa, es algo inherente al ser humano. Pero ¿qué pasa? La psicología del desarrollo nos muestra que hasta los 3 años, eh, como tenemos esta como mentalidad, esta disposición, ¿cierto?, de cooperar y de ayudar, pero que a los 3 años cuando comienza como a generarse el cerebro social, eso va cambiando, porque después, por la respuesta de las otras personas o del entorno, o por los entornos en donde me voy moviendo, voy como tendiendo a cambiar la manera en cómo coopero, ¿cierto? Si a mí alguna vez me critican por cooperar, o si me imponen la competencia sobre la cooperación, como voy tendiendo a lo mejor a generar otro tipo de interacción con la gente. Pero la verdad es que gracias a la cooperación es que se han construido como casi todas las cosas como en el mundo. Es decir, la educación se basa en la cooperación, la tecnología se basa en la cooperación, las empresas, o sea, la investigación, todo lo que se construye tiene que ver con la cooperación. Y cuando no es así, muchas veces como se estanca o resulta un poco mal, ¿cierto? Entonces Johnson y Johnson nos proponen la teoría de la interdependencia social, que nos van a decir en que depende de cómo se estructura, ¿cierto?, la interacción entre los grupos, es que va a dar como el resultado de la acción de los miembros del grupo. Entonces, por ejemplo, si tenemos como dinámicas de cooperación, se va a generar una dinámica o estructura de cooperación, se va a generar una interdependencia positiva, es decir, nos vamos a necesitar para llegar a algo en común. Si tenemos una dinámica de competencia, en donde la otra persona tiene que estar como, tengo que ganar a la otra persona para conseguir lo que quiero, se va a dar una interdependencia negativa, ¿cierto? De hecho, te voy a boicotear en tu aprendizaje o en lo que sea que estemos como realizando. Y en una dinámica individualista, bueno, hay una ausencia de interdependencia, es decir, como mi camino no tiene que ver con el tuyo, entonces yo sigo mi vida y ya no me interesa ni tu aprendizaje, ni tus objetivos, ni nada, y puedo ir por mi cuenta. En el aula, entonces se pueden, a partir de cómo estructuramos el aula, se van a dar ciertas dinámicas, ¿ya? Por ejemplo, en un aula de estructura competitiva es aquella que las ayudas mutuas no se toleran. ¿A quién no le pasó? O seguimos de hecho muchas veces haciéndolo, ¿cierto?, con los estudiantes y las estudiantes en el aula, que es como, haz tu tarea, no mires lo que está haciendo tu compañero. Si tú no estudiaste, no tienes por qué copiarle lo que está haciendo el de al lado, o la de al lado. Y no se tolera, o sea, no se tolera que la otra persona quiera sentirse como buscar ayuda, ni que la otra persona ayude a esa compañera que lo necesita, de hecho, en ese momento. También se comparan los resultados entre estudiantes e instituciones, como por ejemplo de repartir las pruebas por orden de nota. Vamos a comenzar por los mejores. Claro, los peores después quedan ahí como súper nerviosos, como les va mal, les baja la autoestima, ¿cierto? Porque siempre van a ser los últimos que entregan las pruebas. Se puede hasta burlar de las personas que les va mal un profesor o los mismos compañeros por ser el último, en vez de como mostrarlo todo igual y mostrar los resultados de todas las personas del aula. En este caso de, de estructura competitiva, el profesor decide qué y cómo enseña y los momentos en donde se resuelven dudas. También se promueve la motivación extrínseca, es decir, se basa como en resultado, en reconocimiento, en nota. Esto es difícil de cambiar porque obviamente piden resultados de todas partes, ¿cierto? Nos piden resultados que del CIMSE, que de la PSU, y cuánta cosa más, y no podemos dejar de lado los resultados. Pero sí intentar que a lo mejor no todo dependa de eso, ¿cierto? No todo dependa de un número, de una nota, sino también a lo mejor del proceso de cualidades que se pueden tener en el momento de aprender. Por otro lado, en una estructura de aula individualista, se ve como que cada niño o niña tiene su trabajo, que cada uno progresa como puede. La ayuda mutua no se promueve, o sea, a lo mejor es tolerada, pero no se promueve. No hay interdependencia, es decir, no necesito a nadie para alcanzar mis metas, yo lo tengo que hacer solo, sola. La nota es individual, la ayuda pedagógica difícilmente llega para todos y todas, porque cada uno está con su cuaderno haciendo lo que tiene que hacer y avanzando a su nivel, y si no pide ayuda, entonces no la va a obtener.
y a lo mejor puede quedar ahí con algo, con un aprendizaje, con algo que no aprendió, y eso se va, ¿cierto?, prolongando en el tiempo y queda como un vacío. Y en una aula cooperativa, ¿qué pasa? Aquí en una aula cooperativa se fomenta la ayuda mutua y la interdependencia positiva. Es decir, construyo objetivos, tanto de aprendizaje o de las actividades, en donde como voy a necesitar la ayuda de mis compañeros o la ayuda del profesor o profesora para lograr el objetivo. ¿Ya? Los alumnos participan en la toma de decisiones y los alumnos y alumnas aprenden y se enseñan entre ellos. Hay más probabilidad de que haya autonomía, se promueve compromiso con los compañeros del equipo. Entonces generamos una sala en donde todos y todas somos ayudantes pedagógicos. Y todos y todas tienen algo para enseñar, como decía alguien en su respuesta sobre la fortaleza. Aportar con tu fortaleza, ¿cierto? ¿Y qué nos aportan las dinámicas cooperativas para el aprendizaje? Bueno, un aumento de esfuerzo hacia el logro, desarrollo de la responsabilidad individual y grupal. O sea, si mi aprendizaje depende de que la otra persona aprenda, a lo mejor me van a dar más ganas de aprender, como, no sé, pero al menos a mí me pasa, y conozco a mucha gente que también, que enseñar algo, por ejemplo, hacer esta misma presentación para enseñársela a ustedes, a mí me hizo aprender mucho, porque yo de verdad quería hacer una buena presentación y quería que ustedes aprendieran sobre esto, que es interesante. Entonces, claro, como aumenta la responsabilidad, ¿cierto? Me implico en la tarea porque yo voy a enseñárselo a alguien. El fomento también de una interacción interpersonal que apunta hacia la promoción del aprendizaje de todos y todas. Democratización de las oportunidades de éxito. Creo que dentro de estas, como de los beneficios que más, al menos a mí me interesan sobre las dinámicas cooperativas, es esta, la democratización de las oportunidades. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la inclusión, ¿cierto? Por ejemplo, si yo configuro grupos en donde todos y todas tienen capacidades diferentes, entonces puedo hacer que de alguna manera un niño o niña que en una actividad individual o competitiva no puede demostrar lo que sabe, a lo mejor en otra instancia sí, a lo mejor en otra instancia va a aportar algo, otro compañero o compañera la va a ayudar, otro compañero o compañera va a aprender algo de él o lo va a hacer participar en algo. Y por último está el desarrollo de destrezas sociales. Esto como EducoLab, obviamente como trabajamos con las competencias socioemocionales, es que le damos un poco más de énfasis. Y aquí está Durán, que también es como un investigador sobre el aprendizaje cooperativo, que tiene bastante investigación. Después les voy a pasar unos links en donde pueden buscar muchas cosas sobre él y su equipo de trabajo, que trabajan en la Universidad Autónoma de Barcelona. Dice que el alumnado no solo coopera para aprender el objetivo didáctico, también aprende a cooperar, aprende habilidades sociales. Es decir, se genera, a través de las estructuras cooperativas de aprendizaje, se genera un desarrollo transversal de competencias sociales. ¿Cuáles competencias sociales? Bueno, se relacionan mucho con las que trabajamos nosotras, que son las del modelo CASEL, que tienen que ver con la autoconciencia, que es cómo me conozco a mí mismo y cómo ¿cierto?, lo que conozco de mí como persona, la autogestión, la toma responsable de decisiones, conciencia social y habilidades para relacionarse. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Daniela sigue escuchando mal. Me pasó que sentí que me había ido bacán y me fue pésimo. Así como que yo estaba muy segura contestando todo. Oh, fue la raja y me fue pésimo. Vale. Entonces ahora vamos a pasar Creo a que una... no hay preguntas, Mati. Vale, perfecto. Ahora vamos a pasar a una segunda como parte, que ya es como entrar de lleno al aprendizaje cooperativo, ¿vale? El aprendizaje cooperativo es diferente del trabajo en equipo del trabajo en grupo, ¿vale? Cuando siempre decimos en la sala como, ya, ahora trabajo en equipo de tal cosa. El aprendizaje cooperativo se ha ido estudiando, empezó con Johnson y Johnson, y ahora hay un montón de gente que está investigando sobre el tema, y de hecho como en psicología y educación es de las cosas que más se investiga. Es como, ya como estructurar más las dinámicas de cooperación y las técnicas de aprendizaje cooperativo para que ésta realmente obtenga los beneficios que estábamos hablando anteriormente. Por un lado, eso es lo anterior. Entonces, el aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos, normalmente heterogéneos, ¿cierto? Que cada persona tenga algo diferente que aportar,
en el que el alumnado trabaja conjuntamente para alcanzar metas comunes, maximizando su propio aprendizaje y el de los demás. Entonces, por una parte, hay unas variables claves para crear una dinámicas de cooperación. ¿Vale? ¿Qué variables claves podríamos tener en el aula o dentro del trabajo cooperativo? ¿Qué cosas son importantes, que son imprescindibles para que se genere la cooperación? La responsabilidad individual. Comprender que lo que yo estoy haciendo va a como repercutir o va a tener un efecto sobre el aprendizaje o sobre el objetivo que tiene un grupo, ¿vale? Eso pasa mucho, no sé, que si estamos como, por ejemplo, construyendo algo en conjunto, no sé, cocinando algo, por ejemplo, si estamos cocinando algo, yo me responsabilizo ahí, si me toca a mí cortar, o si me toca a mí lavar, o si lo que me toca a mí es mirar la olla a ver si está el agua hervida, o sea, yo tengo que tener responsabilidad ahí, porque sé que después no solo yo voy a comer rico, sino que va a comer rico todo el grupo. Una interdependencia positiva es esto, que es cierto que yo sé que yo voy a ganar y que los demás también van a ganar con eso, por lo tanto tenemos que apoyarnos para cumplir la meta. Habilidades sociales. Esto es muy importante, como muchas veces cuando proponemos trabajo en equipo, como no damos por sentado que los estudiantes tienen las habilidades, las competencias sociales necesarias para trabajar en equipo. Y muchas veces no es así, porque muchas veces en otras clases o en otros lugares que ellos están, se les ha enseñado completamente algo distinto. Se les ha enseñado a competir, o se les ha enseñado a estar individuales con algo. Entonces, no podemos dar por sentado que ya conocen las competencias sociales y cómo es eso. Entonces, tenemos que estar haciendo ese acompañamiento, como de la importancia de la resolución de conflictos, la importancia de la empatía, la importancia de la escucha activa, ¿cierto? Estar reforzando eso y decir que es importante para el trabajo que estamos haciendo. Interacción promocional. Otra cosa que tenemos que estar haciendo como docentes es estar ahí constantemente como promocionando la idea de cooperar, ¿cierto? Como vamos, como que con equipo vamos a llegar a algo mejor, a ver qué es lo que le falta a este equipo, como, no sé, si tiene algún problema, poder estar ahí para resolverlo, dar como, tener una real convicción de que a través de la cooperación vamos a construir mejor los aprendizajes. Y por último, siempre realizar un procesamiento grupal de la información, una reflexión, que cada grupo al final pueda reflexionar cómo fue su trabajo, qué cosas les costaron más, qué cambiarían para un siguiente trabajo en grupo, por ejemplo, y así también a lo mejor una autorreflexión. Tú como estudiante, ¿cómo te sentiste cooperando con los demás? ¿Qué crees que te faltó? ¿Qué crees que tienes que mejorar en una próxima oportunidad cuando cooperes también, como docentes nosotros y nosotras, también reflexionar sobre eso, ¿cierto? A ver qué me faltó ahora, por qué este grupo no se dio así, y estar constantemente haciendo un procesamiento y una autorreflexión. Y por otra parte, entonces llegamos a las técnicas y métodos de aprendizaje cooperativo, ya como más, digamos, la herramienta, ¿cierto? Como la estructura misma. Por una parte tenemos las técnicas de aprendizaje colaborativo. Las técnicas son como momentos de actividades que son más simples, no requieren tanta preparación y que se pueden hacer como rápido en el aula. Que, por ejemplo, no sé, ahora tenemos un problema matemático y en vez de resolverlo como cada estudiante, nos vamos a poner en pareja. ¿Ya? Son un montón, son más de 100 técnicas, y aquí pueden ver en el link, está como un repositorio, ¿cierto?, de distintas técnicas súper interesantes que las pueden ir utilizando en su sala. Se dividen en 4 grandes como temas, que son las de diálogo, de procesamiento de información, construcción. Y por otra parte están los métodos de aprendizaje colaborativo, que son más robustos, requieren preparación, requieren planificación y requieren como estar como desde antes muy conectados con el objetivo de aprendizaje, ¿vale? Entre los métodos de aprendizaje colaborativo voy a profundizar un poco en 6 para que un poco sepan por qué son diferentes de las técnicas que son más rápidas, que a lo mejor tienen que ver más con el trabajo en equipo, que estas que son un poco más complejas, ¿vale? Y que están súper buenas, también son muy dinámicas. He tenido la experiencia de participar tanto como
como aprendiz, ¿cierto? Como enseñante de estos métodos, y la verdad es que funcionan bastante bien. Voy a presentar 6, también les vamos a poner un link ahí en donde se como desarrollan más profundamente estos 6 métodos, y que además también hay, creo que 2 o 3 más, o dan sugerencias de poder buscar más métodos. El primero es el método puzzle. El método puzzle consiste en: generamos grupos de personas, de 4, por ejemplo, o 5, ahí dependiendo cómo sea mi aula, ¿cierto? Cuántos estudiantes hayan, el objetivo de aprendizaje también. Y, por ejemplo, se entrega un objetivo didáctico. Construir una línea del tiempo de la historia de Chile desde tal fecha hasta tal fecha. Pero cada miembro del grupo base va a tener que hacerse experto en cada una de esas subfechas, para yo después, o en cada uno de esos años, o en cada uno de esos periodos, para yo después volver o sea, para hacerme experto, ¿cierto? Ir a un grupo experto, o sea, se cambia de grupo, se va a un grupo experto que se investiga, profundiza sobre la temática, sobre el periodo que les tocó, y luego en otro momento determinado sobre el tema explica su grupo base y terminan construyendo el objetivo didáctico, terminan construyendo la línea del tiempo. ¿Vale? Si no van entendiendo, me pueden hacer preguntas en esta parte, porque igual a lo mejor suena un poco como abstracto. Vale, entonces tengo grupo base, se da un objetivo didáctico, voy a un grupo experto, nos hacemos expertos con un grupo, y el grupo experto retorno al grupo base y construimos el objetivo, ¿vale? La otra es la controversia académica. En la controversia académica se conforman grupos de 4 estudiantes, se asigna un tema de debate, por ejemplo, no sé, en filosofía, en historia. El equipo se divide en 2, y cada pareja se posiciona a favor o en contra de ese tema. Se separan, se investigan sobre el tema, hacen como sus argumentos, y luego se reagrupan en otra instancia para debatir. Finalmente, el grupo, como el grupo total, las 4 personas, tienen que realizar una síntesis del debate. Tutoría entre parejas de estudiantes, donde se establecen roles de tutor y tutorado. Estratégicamente es porque el tutor probablemente va a ser la persona que tenga un poco menos de necesidades sobre ese aprendizaje. Entonces, el tutor va a ser un poco de enseñante y el tutorado de aprendiz, aunque ambos participantes aprenden y enseñan en el momento. Eh, o bueno, no sé, también de matemáticas, por ejemplo, se usa mucho para la resolución de problemas en conjunto. Y aquí se habilita un tiempo semanal, por ejemplo, para el trabajo y dar un momento de interacción de enseñanza-aprendizaje entre esta pareja. También tenemos las metodologías de indagación, que hoy están como muy así famosas. No sé si han escuchado hablar del ADP, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en diseño. Son cosas que están sonando un poco ahí en el currículum nacional, y se propone entonces aquí un tema para el grupo clase. Por ejemplo, no sé, de ecología, no sé, o de eso, medio ambiente, y se les pide como trabajar sobre el medio ambiente de la comuna en donde queda la escuela. Entonces se divide el curso en grupos, y cada grupo tiene que realizar un proyecto sobre el tema. Puede ser un proyecto, una investigación o un experimento. Depende del tema, depende del objetivo, depende obviamente de la situación de clase. Y por último, tiene que ser con una presentación del producto final, donde todo el equipo lo presenta. Enseñanza recíproca. Se divide a la clase en grupos y se entrega un problema o texto complejo. Aquí, para poder como
resolver este problema o leer este texto, va a ser importante o va a ser como necesaria la participación de cada persona del grupo. Entonces, cada integrante va a tomar un rol y tarea para que pueda resolverlo. Por ejemplo, en una lectura compleja. Vale, una persona lee, otro niño o niña hace la escritura y apunte sobre el tema, otra persona va buscando la información o las palabras que no entiende o los conceptos que no entiende, y la última persona va a ser mediadora del diálogo, por ejemplo, y otra persona puede ser la que estructura la síntesis, no sé, depende de cuánto sea el grupo. Aquí si el grupo todavía no tiene mucha experiencia trabajando de esta manera, se pueden dar de antemano como roles, ¿cierto? Como posiblemente puede estar la persona que lea, la persona que escriba apunte, entonces se le dan como, se le aconseja a los estudiantes ciertos roles y tareas que pueden tener. Y por último que voy a presentar es la del método por número. En el método por número, cada integrante del grupo se divide en 4 o 5, no sé, depende del objetivo de aprendizaje y cuántos estudiantes tengamos en el aula, como lo he dicho anteriormente. Cada integrante del grupo tiene un número, ¿vale? Una persona 1, 2, 3, 4. Y se propone una actividad que se debe resolver. La actividad se resuelve en conjunto, ¿vale? Y finalmente, cuando se vuelve, digamos, al grupo clase, la persona, la docente, escoge al azar un número del grupo y tiene que explicar todo lo que hicieron y el proceso de la resolución de la actividad, como, digamos, cómo lo resolvieron y cuál es el producto final, ¿vale? Ahora vamos a participar de un método del por grupo, ¿vale? Intentando respondernos a la pregunta ¿cómo debe ser nuestro rol como docentes durante el aprendizaje cooperativo para que este sea efectivo y cumpla con los beneficios que hemos hablado? Una cosa es una actividad, digamos, para demostrar cómo funciona el aprendizaje cooperativo, que si bien podríamos como co-construir esta pregunta como en más clase y con más bibliografía, etcétera, dado como, como lo que nos propone el webinar, solamente vamos a dar 10 minutos, vamos a dividir la sala, ¿vale? Se va a hacer al azar, en grupos de 4 personas, y vamos a responder estas preguntas, ¿vale? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cuando estén en el grupo, se van a tener que, primero, poner de acuerdo quién va a ser el número 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Tal vez quede un grupo de 5, no, que para quedar dos grupos de 5. Si las matemáticas no me traicionan, creo que sí, vale. Sí, entonces los grupos de 5 van a tener que hacer 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y van a tener que responderse a estas preguntas conjuntamente en el grupo. 1. En tu experiencia realizando actividades de trabajo colaborativo en el aula, ¿cuándo consideras que han sido efectivas para el aprendizaje de los estudiantes? ¿Por qué? B. ¿Cuándo consideras que no han sido efectivas para el aprendizaje de los estudiantes y por qué? Pregunta 2. ¿Qué ves en los estudiantes cuando se enfrentan a las actividades de colaboración? 3. ¿Cómo acompañas las actividades de aprendizaje cooperativo en el aula? ¿Cuál crees que es tu rol en estas instancias de enseñanza-aprendizaje? 4. ¿Cómo crees que podríamos mejorar las actividades de trabajo colaborativo para el desarrollo del aprendizaje de contenidos y de destrezas socioemocionales de los estudiantes? Los grupos que queden con 5 personas se dividen en el 1. Entonces hace 1 el A, 2 el B, 3 así y así, ¿vale? Y los demás hacen 1, 2, 3, 4. Cada miembro del grupo responde una pregunta, la comparten, digamos, la respuesta, eh, y finalmente, cuando volvamos a la sala común, voy a preguntar al azar a un miembro de cada grupo sobre alguna de las preguntas. Entonces tienen que estar súper atentos y atentas a lo que respondan sus compañeros y compañeras de sala, de mini aula, ¿vale? Vamos a pegar las preguntas en el chat y vamos a dividir las salas.
Javi. Sí, ahí se fueron las invitaciones a las salas. Ah, ya. ¿Y nosotras podemos pasear por la sala? Sí, decirles, no sé si todavía están acá, que no sé si van a poder ver el chat desde las salas, entonces que se copien las preguntas. Ah, ujú. Vale, las personas tienen que entrar a la sala, ¿cierto? Sí, Ya. Personas que quedan en la de la común tienen que entrar a su sala que se les asignó. Javi, Ingrid, María Irene. voy a pausar mientras. Hola, bienvenidas de vuelta. ¿Qué tal? Mucho caos, pudieron avanzar, dedito para arriba. Sí. Nos faltaron las últimas. Vale, vamos a ir con las primeras entonces. Pero para que se entienda, digamos, el método que estábamos trabajando, que era el por número, vamos del grupo, tengo acá, elegir a una persona por grupo, ¿vale? A un número por grupo. Y una de las preguntas, ¿vale? Que nos pueda comentar qué es lo que comentaron sobre esa pregunta. Entonces, del grupo 1, que era de Daniela, de Editorial Autografía, de Geraldine y de Javiera Mejía, bueno, me sale acá, creo que también de Majo, ¿sí? La persona que fue el número 3. ¿Había número 3? ¿Sí? ¿Está por ahí número 3? ¿Se haga presente número 3? ¿Sí ya está? ¿Número 3? De repente pasemos al 1 o al 2, porque ahí estábamos conversando con Daniela que le tocó un poco, o sea, como que respondió a la pregunta 3, pero no tiene como, no es profesora, su experiencia como que tiene que ver con otra área más que nada, pero obvio que le interesa full el tema, entonces como que nos quedamos conversando más que respondiendo la pregunta. Bueno, entonces número 2. Ya. Entonces número 2 nos va a comentar sobre la pregunta número 2 también. Entonces, ¿qué ves en los estudiantes cuando se enfrentan a actividades de colaboración? ¿A quién le tocó responder esa pregunta? A ti. Ah, no, entonces va a responder la 1. Sí. En tu experiencia realizando actividades de trabajo colaborativo en el aula, ¿cuándo consideras que han sido efectivas para el aprendizaje de los estudiantes y cuándo consideras que no han sido efectivas para el aprendizaje de los estudiantes? Hola, buenas tardes. Soy Geraldine. A mí me tocó la primera pregunta. No, Bueno, mira, un segundo. Es que número 2 tiene que responder pregunta número 1 para saber si estuvo atento al número 1. comprendo, disculpe. Esa es la combinación. Entonces, por eso queríamos ver cómo mostrar esta actividad para que vean cómo funciona. Entonces, como sí o sí, tienen que estar todas las personas atentas a lo que va a decir todo, porque después al azar. Entonces, Entendí. te toca responder cualquiera. Tú respondes tu pregunta que corresponde el número, pero después te puede tocar responder la de otra persona. Entonces, tienes que escuchar. Es que nosotros estamos haciendo, cada uno estaba escribiendo para después Claro. compartir y nos las Ah, compartimos las respuestas. o sea, no sabes lo que respondió número 2. No, estamos haciendo un trabajo individualista, creo. Sí, es que nos habíamos dividido como las preguntas para después socializarlas
y así en el fondo que todos tuviéramos el mismo discurso, pero no nos alcanzó el tiempo. Vale. Nosotros hicimos lo mismo. Ajá. Vale. ¿Y qué Bueno, tal si es que, Mati, no sé si qué tal si los volvemos a las salas para que puedan socializar sus respuestas o continuamos? ¿Qué como vamos prefieres el tú? tiempo, más que nada para mostrar, igual aquí fue un fallo mío, por ejemplo, ya podemos ver en qué se podría mejorar mi práctica y es en poder dar mejores instrucciones antes del trabajo cooperativo. Entonces, lo que podemos hacer es que ella comente o sea, que dos comente lo que comentó dos y así, pero ya, yo creo que con este error ya entendemos cómo funciona el método, ¿no? O si tienen tiempo, igual lo hacemos, lo seguimos haciendo, no sé. Yo creo que en función al tiempo, entonces el número dos nos puede comentar la pregunta número dos. ¿Qué veces los estudiantes cuando se enfrentan a actividades de colaboración? Entonces lo que puse yo, que con las actividades de colaboración como la que estamos haciendo ahora, por ejemplo, que estuvimos hablando un poquito antes, pero más uno para conocernos y tal, presentando, y, y que yo veo esa diferencia. Cuando uno está haciendo una actividad de colaboración, que es un grupo reducido, hay una mayor facilidad así de compartir tus opiniones o la experiencia, de un modo así más libre, más íntimo, más interesado también, porque distinto de cuando es una cosa o ese modo más competitivo o individualista, quizás algunas personas quieren expresar a la opinión, pero no lo hacen por algún miedo de ridículo, por pasarlo mal o por exponerse. Así que creo que cuando estamos haciendo algo de modo colaborativo, las personas ya se sienten no en la obligación, pero como con el deseo también de compartir, de agregar algo, ¿no? Porque como estamos haciendo ya con un intuito que todos puedan agregar conocimiento y que ya partimos de una base que todos pueden agregar conocimiento, estamos abiertos para ello porque es nuestra intención. Yo creo que es distinto y te da ganas además de aprender y, y claro, te sientes más con ganas de ello. Pero claro, como fue el ejercicio de hoy, tenemos que estar más atentos, que a veces estamos más con las ganas de compartir y se nos olvida escuchar o aprender lo que quería decir la otra persona también, ¿no? Así que, nada. Oye, pero en tu caso, ¿cómo, en el Ujú. caso de tu grupo, cómo se pusieron de acuerdo para los números, por ejemplo? Porque dices que estuvieron mucho tiempo en eso, ¿no? Sí, cuando llegamos, por ejemplo, yo imparto clases, pero son clases particulares, así que no tenía experiencia conmigo realizando trabajos colaborativos en aula. Ah, así que eso ya, yo pasé para la segunda, que sería mi visión de cómo fueron los trabajos que hicieran. Y Geraldine ya tenía una experiencia y va a ser la primera. Y nada, pero fue más o menos así. Estamos hablando también qué hace cada uno de nosotros y tal. Sí, y quizás nos distrajimos un poquito. Y nada, pero no llegamos a compartir las respuestas. Vale. Y entonces tú nos cuentas como también tú, en la pregunta 2 tu experiencia como estudiante colaborando. Sí, sí, hablo también ajá, de mi experiencia y de lo que vi las actividades que estuve haciendo. Muy bien. Gracias. Y bueno, ahora del otro grupo, si no pudiera comentar la persona número 1. ¿Quién era el número 1? Dale, María. María. Ya. María ya no está, Eh, parece. sí, aquí María, estoy. María. María. Eh, pero es que no nos dividimos los números. Todos fuimos, fuimos
dando nuestro punto de vista, pregunta por pregunta, y fuimos tomando apuntes, pero no nos definimos los números. Vale, ¿por qué no se definieron los números? Porque en realidad no entendimos quizá esa instrucción, Ujú. o no sabíamos que se tenía que hacer así. Como Vale. que dijimos, ya hay que hacer la actividad, ¿cómo lo hacemos? Ya, sugiero que lo hagamos de esta forma y empezamos. Ujú. ¿Y qué conversaron sobre la pregunta número 1? La número 1, ya. Que cuando los alumnos se sienten cómodos, cuando uno abarca o satisface alguna necesidad de los estudiantes, cuando uno entrega la información utilizando su lenguaje o de una manera clara. Cuando uno tiene un enfoque como constructivista, es decir, como que uno les dé la posibilidad de ir construyendo como poco a poco el aprendizaje, como que se les entregue esa posibilidad. Eso anoté yo, no sé si Ezequiel puede decir otra cosa o agregar otra cosa, porque Sí, fuimos anotando así como apuntes. sí, como hablamos también, la Jai ahí hablaba cuando hay como una cultura previa instalada también, de la colaboración como cultura escolar, de alguna forma. Cuando hay una cultura y como dinámica de la cultura escolar que al final como incentivan y han promovido la colaboración históricamente, también de alguna manera como se incentiva la metodología colaborativa. A su vez hay una persona que era como de educación parvularia, por lo tanto también como que cambia un poco la lógica en ese sentido, en esos niveles. Entonces decía que la participación o como el trabajo colaborativo, como en esa estructura, por decirlo así, de clase, era mucho más intencional. Al contrario, o a lo mejor, o a la diferencia de cursos más superiores, por decirlo así, donde uno como que rescata las temáticas, a lo mejor no en formato, pero sí en contenido. En los niveles preescolares de alguna manera se intenciona mucho más el trabajo y en ese sentido como la intencionalidad y la voluntad de la persona que está como proponiendo la metodología es como la clave para poder realizarlo. Ujú. ¿Y el contrario lo conversaron? ¿Cuándo no han sido efectivas? Javi también puede aportar. Sí. Conversamos como cuando no han sido efectivas las actividades para los estudiantes, cuando por ejemplo no están relacionadas con los intereses, cuando no ha habido como el trabajo previo a entender y conocer la realidad de estudiantes con la cual se va a trabajar. Ujú. Y también conversamos como que la actividad en sí misma, hay ocasiones en que no permite mucho como que los estudiantes puedan tomar decisiones, como que está todo previamente ya establecido desde el punto de vista del profesor o profesora. Y ahí también hablamos un poco como de cuando no se reconocen las diversidades, que de repente como que es difícil de alguna manera, a pesar de que uno intencione como la colaboración, hay como, no sé si hay estudiantes que no les acomoda un trabajo colaborativo o a lo mejor como la diversidad que hay en los estudiantes como que lo hace más complejo de alguna manera. Súper Y interesante. cuando no se consideran los conocimientos previos de los niños. Ujú. Vale, entonces como igual nos habla un poco como la respuesta que nos entregan ustedes, que cuando funcionan es cuando hay una como buena planificación, digamos, como con un objetivo claro, como decía Ezequiel, de la intención, ¿cierto? Y además, anteriormente a eso, he preparado como a todo ese curso para cooperar, o sea, la cultura institucional está preparando a los estudiantes para que cooperen. Como mi sala ya sabe lo que es la cooperación y como que está dispuesta a trabajar así. Y por otro lado también la intención, ¿cierto? Que mantenga un objetivo claro. Y algo que hablaba también María también de los conocimientos previos, claro, yo entrego algo que si bien es como una actividad compleja, por ejemplo, yo sé que en cierta medida mis estudiantes van a poder resolverla, ¿cierto? Con un poco de ayuda.
Súper bien. Entonces, como ahora voy a presentar un poco como, bueno, en esta oportunidad, claramente, por ejemplo, vimos como una factor por lo cual no funcionó el aprendizaje cooperativo, aunque sí cooperaron y conversaron un montón, pero digamos si esto hubiera sido un objetivo más amplio, a lo mejor como hubiéramos tenido que trabajar más por esto, claro, la guía en esta instancia como no logró dar de manera como asertiva las instrucciones. Entonces, claro, después al compartir, al venir a la ponencia, como todos venían como perdidos, como si no, no sé qué, claro, lo conversamos porque estamos con la voluntad aquí de participar hoy en un webinar y conversar sobre estos temas porque nos interesan, pero igual en un aula, si no hubieran entendido los niños y niñas la instrucción, es que el trabajo no se hubiera hecho a lo mejor, por ejemplo. Entonces ahí hay algo súper importante. Los debates son trabajos colaborativos, claramente que se pueden estructurar como colaborativos. Por ejemplo, lo que hablamos antes de la controversia académica, ¿cierto? En donde, claro, como hay debates, ¿cierto? Como que en los debates hay temas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo estoy a favor de algo, y a lo mejor todas las personas que estamos a favor construimos los argumentos, o, claro, los argumentos para debatir sobre el tema a favor, y todo el otro grupo en contra, y después, por ejemplo, lo que se puede hacer para que sea aún más cooperativo, construimos una síntesis de crítica con los dos tipos de argumentos, como logramos un conocimiento conjunto, ¿cierto? Y una estructura conjunta de algo que hemos realizado como equipo clase o como equipo pequeño. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ahora voy a dar como para finalizar un poco de lo que queríamos, o sea, de lo que quería mostrar con esto, que era un poco, claro, conversar cómo tiene que ser nuestro rol como docente a la hora de trabajar con la cooperación en el aula. Por un lado, vamos a hablar voy a hablar del rol docente. En este caso, como también lo nombraban algunos, como algunos comentarios, que el rol del educador o la educadora tiene que ser un rol transformativo. Esto es un tema, o sea, es un concepto bien complejo y que hay mucha investigación, pero en resumen, así, es como que es lo diferente a lo transmisivo, ¿cierto? Como a ese profesora o profesor que bota conocimiento sobre los estudiantes y los estudiantes nada más reciben como agentes pasivos, ¿cierto? Es como yo voto y tú ya tienes que aprender. El rol transformativo es un docente que es más bien como un guía, una persona que media los aprendizajes de los estudiantes, como alguien bien nombraba, como el socioconstructivismo, ¿cierto? Dejo que mis estudiantes construyan conocimiento y yo estoy mediando, ¿cierto? Acompañando, observando las interacciones y las dinámicas de los estudiantes y los procesos de aprendizaje que tienen, dándome cuenta de, por ejemplo, cuáles son las distintas necesidades que tienen, los intereses, también incluso las potencialidades, y poder ir realizando ajuste, ayuda o andamiaje cuando lo requieran. Y además, tiene que ver con el rol transformativo del educador o educadora, es participar en estas dinámicas de colaboración o en el aula como un aprendiz también, como un coaprendiz. Porque también estamos aprendiendo ahí, ¿cierto? Al hacer una clase estamos aprendiendo, al conversar con los estudiantes estamos aprendiendo. No perder como esa capacidad de curiosidad, la capacidad de la duda, de preguntarnos, ¿cierto? De que un estudiante me pregunte, yo no saber, buscarlo juntos, o sea, meternos también en esa dinámica en que en esta sala todos somos coaprendices y coenseñantes. Y en cuanto al diseño y la planificación, quería dejar claro que para los métodos de aprendizaje colaborativos como los que revisamos anteriormente, se requiere tener tareas complejas, es decir, que en realidad sea necesaria que todos los participantes del grupo cooperen para la consecución del objetivo común, ¿vale? Porque si no, los estudiantes se van a aburrir o va a ser desequilibrado, ¿cierto? Uno va a terminar haciendo la tarea o al final no la van a hacer porque ya ni les llama la atención, porque no es compleja, no es atractiva, no tiene que ver con sus intereses, como decía Javiera. Entonces tiene que ser una tarea compleja que esté acorde al objetivo de aprendizaje, o sea, como ver ver en un objetivo de aprendizaje como una potencial tarea, ¿cierto? Como un proyecto o un debate o algo que requiera la participación de muchas personas para co-construir el aprendizaje. Y finalmente, que el aprendizaje colaborativo se debe introducir
lo que nombraba el grupo 2 sobre las culturas de aprendizaje, ¿cierto? O sea, las culturas de cooperación. Se debe introducir, se debe hablar sobre la cooperación, se debe instaurar o hablar, promocionar competencias sociales necesarias para poder cooperar. Y enseñarle a los estudiantes cómo funcionan, ¿cierto? Dar las instrucciones, como vieron la falla que a lo mejor yo tuve hoy, como eso a lo mejor intentar todo el tiempo ir mejorándolo. Y a la próxima dar una instrucción mejor, preguntar más aún si los estudiantes aprendieron, preguntarle qué más necesitan para poder hacer la actividad, entonces de tal manera que se requiera como, o sea, que haya una estructura, una planificación y una preparación necesaria, o sea, como buenas, necesarias para que los estudiantes puedan cooperar y realizar estos objetivos de tareas complejas como estábamos hablando, como estaba hablando. Y bueno, esa fue la presentación de un poco de introducción. Este tema, la verdad, que da para mucho, y como cada método de aprendizaje cooperativo, o sea, es casi para una clase o algo así, para ver cómo funciona. También, por ejemplo, hay otras temáticas que son interesantes, como cómo componer un grupo, cómo acompañar esto del rol transmisivo, también se puede hablar mucho más. Pero en resumen y como grandes rasgos, y lo como EducoLab le queríamos mostrar sobre cómo son la relación entre la cooperación en el aula y el desarrollo de competencias socioemocionales. Y bueno, para más, si quieren más información, o si les gustaría participar de más talleres, pueden escribirnos ahí al mail que está ahí, o al Instagram, y ver más sobre estos temas más en profundidad, porque la verdad están bastante interesantes, y por experiencia como aprendiz, de haber participado de un grado con una estructura netamente cooperativa de aprendizaje, la verdad es que, o sea, se aprende mucho mejor y se aprende más. Porque claro, esto de estar enseñando y estar aprendiendo todo el tiempo, estar conversando, co-construyendo conocimiento, como hace que sí o sí te impliques en lo que estás aprendiendo y que te interese y te llame la atención. Eso. Dejamos espacios para preguntas, Matilde. Acá Daniela pregunta, ¿existe un número ideal para formar equipos de trabajo? Daniela, por lo general, dependen de la cantidad de estudiantes o de personas que hay en el aula. Pero 4 parece un buen número, o sea, por lo que he leído, por lo general, cómo funcionan los grupos, 4 o 5 parece un número ideal, en términos de, claro, la tarea nunca, o sea, va a ser una tarea compleja, pero no creo que a lo mejor se necesiten 10 personas, a lo mejor después se puede ampliar eso y hacer algo como grupo aula, cooperar en algo que tenga que ver con el aprendizaje que estamos realizando, juntando los distintos proyectos, pero para hacer como objetivos de aprendizaje, digamos como lo que hablábamos de la línea de tiempo de historia, o una clase, no sé, son como 4 o 5 personas, sí, porque si no, claro, igual tiende a lo mejor a dispersarse, a desequilibrarse un poco la balanza, a los niños y niñas que tienen como un poco más de dificultades para participar, van a, como decía anteriormente también el grupo 1, como sentirse como más tímidos, como esta instancia igual íntima y de cooperación, como claro, va mejor con 4 o 5, creo yo. Igual esto también, la idea es como ir puliéndolo y mejorándolo como a lo largo que lo voy aplicando, ¿cierto? Como la primera vez lo hago así, pero como hablábamos también de esto de la autorreflexión, voy que los estudiantes se pregunten cómo lo hice, lo estoy haciendo bien, qué puedo mejorar, que los grupos se pregunten qué es lo que nos faltó, no sé qué, y que como docente yo también me pregunte, ¿cierto? Está bien la cantidad de miembros con los que estoy haciendo los grupos, podría hacerlo de otra manera, tal vez no lo expliqué muy bien, voy a volver a explicar esta parte, a ver si queda más claro cómo está estructurada esta dinámica. Pues mira, este estudiante está participando menos porque está con este grupo, voy a hablar con este grupo que no sé qué, entonces eso es importante, que no hay como, no sé, bueno, las docentes, las personas que llevan mucho tiempo en aula, deben saber que nunca hay nada como ideal, que en realidad todo tiene que ver con el grupo al que nos enfrentemos, y eso se va mejorando con el tiempo, ¿cierto? Con conocer. Parto con esto y después lo voy puliendo, lo voy mejorando, incluso puedo recibir feedback de mis estudiantes para seguir como haciéndolo mejor.
Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacernos? Un comentario, compartir alguna experiencia, algo que no les haya quedado claro. Creo que no. Muchas gracias, Matilde, por tu presentación. Muchísimas gracias también a todos y todas por haberse animado a participar, ¿cierto? Aquí no venían solamente a escuchar, sino que también a trabajar activamente para poder vivir en carne propia lo que es el aprendizaje cooperativo. Y espero se puedan haber llevado alguna cosita pequeñita, aunque sea, que puedan aplicar desde ahora en sus aulas y ojalá sobre todo se hayan llevado como la motivación para poder aprender más sobre este tema. Y bueno, como Matilde les contó, nosotros en Educolab contamos con programas de aprendizaje socioemocional, en donde enseñamos las 5 competencias socioemocionales: autoconciencia, autogestión de emociones, conciencia social, habilidades para relacionarse y toma responsable de decisiones. Y entre ellas, bueno, está por supuesto poder ayudar a los y las docentes a desarrollar habilidades para el aprendizaje cooperativo en el aula. Así que si están interesados, interesadas en ver cómo podemos apoyar a sus comunidades escolares, por favor escríbanos al correo info@educolab.cl y nos pueden seguir en nuestras redes sociales @educolab.cl, tanto en Instagram como en Facebook. Nuevamente agradecerles su participación y espero que nos podamos volver a encontrar en nuevas instancias. Un abrazo y que descansen. Gracias. Gracias. Hasta luego, Gracias a gracias. ustedes por Muchas gracias. Chao. Chao, que estén bien. Chao, chao, gracias. Chao, gracias. participar. Chao, chao. Chao, chao, gracias.